Mi pregunta para ti hoy es si has tenido conflicto en tu vida. Yo creo que todos en la vida hemos tenido conflicto de alguna manera. Eh, pero yo no sé si a ti específicamente te ha pasado que tienes un conflicto, una dificultad y te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿O por qué a mí? ¿Por qué a mí no al otro? Cuando decimos ¿por qué a mí? ¿Por qué queremos que le pase al otro? No. Pero todos tenemos conflictos. Tal vez tú dices, no me gustan los conflictos, no me gustan los problemas, no me gustan las situaciones. Pero ¿sabías que en la vida es necesario los conflictos? Sí, necesario. En las relaciones también son necesarios los conflictos. Y la palabra conflicto es una de las que menos nos gusta en esta vida. Es la que menos nos gusta escuchar. Los problemas, las dificultades, los conflictos. Pero hay maneras de enfrentar los conflictos. No es que tengas dificultades, conflictos o problemas, porque todos los tenemos. Es lo que haces cuando te llegan los conflictos, los problemas y las dificultades. Y una de las maneras de uno salir airosos y de tener éxitos cuando están las dificultades, los problemas y los conflictos es usando nuestras palabras sabiamente. ¿Cómo usamos la palabra cuando llegan esos problemas, esas dificultades? En Proverbios 16:23 dice la Biblia, Proverbios 16:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracias a sus labios. Y la Nueva Traducción Viviente dice, de una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Y aquí vemos cómo nosotros, teniendo conflicto que siempre lo vamos a tener en esta tierra, cómo usamos la palabra. Porque la Biblia dice que de una mente sabia provienen palabras sabias, palabras persuasivas. Y cuando es un conflicto, el diccionario define el conflicto como una situación en la cual una o dos personas tienen intereses distintos, entran en confrontación, entran en oposición y emprenden acciones antagónicas. O sea, es una oposición, un desacuerdo entre personas, entre cosas. Esto es un conflicto. Y cuando pensamos en conflicto lo relacionamos con situaciones negativas, con situaciones no deseadas, que buscamos muchas veces evitarlas, eliminarlas, que no nos pasen, pero pasan. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer, madurar y aprender algo nuevo en esa situación. Yo no sé qué conflicto tú estás pasando en estos momentos en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones, en tu negocio, en tus amistades. Y tal vez te estás preguntando, pero ¿por qué esto me está pasando a mí? Si lo único que quiero es ser feliz, si lo único que quiero es tener paz, estar tranquila. Y siempre termino en dificultades, en problemas, en conflictos. ¿Cuáles son esos conflictos que realmente estás presentando en el día de hoy? ¿Y qué estás haciendo con ellos? ¿Qué estás haciendo? ¿Quejándote, amargándote, deprimiéndote, entristeciéndote? ¿O estás usando tus palabras sabiamente? ¿O estás haciendo acciones sabias? Una vez se dice de un hombre que estaba naufragando y había permanecido en una isla desierta durante casi 4 años. 4 años, una isla desierta, solo él. Y un día vio un barco pasar y comenzó a hacer señales para que el barco parara. Corrió hasta ese barco desde la isla, comenzó a hacer humo, a llamar la atención para que el barco lo viera y se parara y él poder salir de esa isla desierta. Por 4 años estuvo ahí. Y afortunadamente el capitán lo vio y le dijo a los miembros de la tripulación, vamos, vayan a investigar, vamos a ver qué pasa. Se acercó el barco a la playa y se maravillaron de lo hermoso que era esa isla. Se maravillaron de lo que vieron en ese momento. Porque este hombre, aunque estaba solo por 4 años, había hecho grandes cosas, había plantado, había tenido muchos recursos disponibles en esta isla solitaria. Y ellos pensaron, bueno, esto es increíble, qué hermoso. Entonces, cuando ya este náufrago estaba recogiendo para irse de la isla, dicen la tripulación y dice el capitán, bueno, pero podríamos ver la isla antes de irnos, ¿te importa si damos una vista a todo lo que lograste, a todo lo que hiciste?
Y el náufrago dijo, claro, sí, vamos. Y le hizo un recorrido, como un tour por la isla. Entonces encontraron 3 cabañas. Y le preguntó el capitán a este señor, oye, ¿por qué tienes 3 cabañas? ¿Hay más personas aquí contigo en la isla? Él dijo, no, no, no. La primera cabaña es donde yo vivo. Ahí es que yo duermo, ahí es que yo hago todo. Y entonces la segunda, bueno, la segunda es la iglesia donde voy. Claro, porque tenía que congregarme y yo sé que es importante buscar de Dios, adorarlo y hacerlo en un lugar privado, a solas con Él. Bueno, pues esta es la iglesia que construí. Entonces dijeron los tripulantes, oh, qué bien. Pero ¿y la tercera cabaña para qué es? Y él dijo, esa era la iglesia a la que yo solía ir. Esa era la iglesia que yo iba, pero me fui de ahí y me fui a otra iglesia. Y ahora estoy yendo a esta nueva iglesia. Ellos se quedaron con los ojos abiertos, como espérate, si no hay nadie más, ¿cómo puede ser que tú solías ir a una iglesia y te fuiste de esa iglesia por situaciones, por conflictos, por problemas, y estás en una segunda iglesia cuando tú estás solo? Óyeme, el ser humano de por sí trae eso en la sangre, siempre encuentra situaciones hasta donde no hay, problemas a veces hasta donde no hay. La diferencia es cómo tú resuelves esas situaciones, esos problemas, esos conflictos. Entonces mi pregunta para ti, ¿cómo tú resuelves tus conflictos en tu matrimonio, en tu familia, con tus amistades, con tus amigos, en la iglesia donde vas? ¿Cómo resuelves los conflictos? ¿Cómo resuelves los conflictos laborales en tu trabajo, donde estás? ¿Tú sabías que la manera en que tú evades, o que tú huyes, o que tú resuelves los conflictos habla más de ti que del otro? Sí, a veces pensamos que el otro tiene un problema, pero la manera en que tú resuelves las situaciones habla más de ti que del otro. ¿Por qué? Porque los conflictos siempre van a haber. Donde quiera que tú vayas, no importa que te escondas y vayas al mejor lugar del mundo, ahí van a haber conflictos. Sí, la diferencia es cómo tú resuelves las situaciones y los conflictos. Porque los conflictos son parte de la vida mientras estemos vivos. No hay tal cosa como una zona libre de conflictos. Si estás buscando la pareja ideal y perfecta, ahí también vas a encontrar conflictos. No creas que tú vas a ser feliz para siempre, como los muñequitos y las películas, los libros, eso de princesas. No, vas a casar con el hombre ideal y no vas a tener conflicto. Claro, en el matrimonio, cuando tengas tus hijos, cuando tengas tu familia, en el trabajo. Y va a tener que confrontar a tu jefe, a un compañero de trabajo. Van a haber conflictos donde quiera que vayas. Tal vez a una iglesia que estés yendo, donde quiera. Donde hay más de dos o tres personas que se reúnen, que se encuentran, van a haber conflictos. ¿Por qué? Porque tú eres diferente y yo soy diferente. Porque tenemos creencias diferentes, porque nacimos y fuimos criados en diferentes lugares y vemos las cosas de diferentes maneras. Entonces, si entiendes que donde quiera que vaya va a haber un conflicto y que son parte de la vida, no es que vas a estar buscando conflictos ni problemas, no es que lo vayas a buscar, pero estás abierta a que cuando lleguen vas a usar tus palabras sabiamente. Si tú en tu vida no tienes conflictos, dificultades, es porque vives en otro planeta o porque te estás muriendo y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque la vida está llena de dificultades y problemas y conflictos para nosotros crecer. La diferencia es cómo lo resuelves y entender que hay diferentes maneras de resolver los conflictos, los problemas, las dificultades. ¿Tú crees que huyendo de las situaciones, huyendo del lugar, huyendo de la persona, huyendo no sé de dónde huyas, será que se va a desaparecer el problema y el conflicto? Hay muchos que se van, que huyen. O quedándote quieta sin hablar, mejor no voy a decir nada porque voy a evitar el conflicto, mejor me quedo callada para que no se enoje, mejor no digo nada. ¿Crees que así se resuelven las situaciones? Tal vez dicen, no voy a decir nada porque no quiero entrar en el conflicto. Pero así tampoco se resuelve ni huyendo, ni escapando, ni quedándote quieta y callada. Hay otras personas que resuelven los conflictos luchando, peleando, criticando, enojándose, voceando, y echándole la culpa al otro, o diciendo me voy a vengar, nadie me trata así. Hay otras personas que resuelven los conflictos mediando, poniéndose un término medio para poder conversar o para favorecer a otra persona.
o armonizando, interviniendo, buscando soluciones y estas soluciones que sean justas para ambas personas. Tú sabías que los conflictos en sí se crecen, se reproducen, se originan porque hay resistencia en tu creencia y en mi creencia, así es, entre dos personas, porque las creencias son diferentes y a veces somos muy poco flexibles a la hora de escuchar al otro, a la hora de ponernos en el lugar del otro. Y esta falta de ser poco flexible, de no tener flexibilidad, lo que hace es que no nos desarrollamos como personas, no podemos crecer, ya sea en tu matrimonio, en tu negocio, en tu familia, en tus relaciones con tus hijos, en el trabajo donde estás. No creces porque no eres flexible. Y cuando tú te sientes estancada es por esos conflictos no resueltos. Cuando te sientes depresiva, cuando hay una situación, es porque no has podido poner de tu parte, porque tus creencias te limitan, tus pensamientos. Y ahí es donde necesitas buscar ayuda, pedir ayuda a un profesional, a un coach, a un mentor, a un terapista. Pedir ayuda para avanzar en eso que te tiene estancada, en ese conflicto que te tiene agobiada, que te tiene preocupada, que te tiene desesperada y te quedas ahí en ese lugar de conflicto, de tristeza. Pero al final los conflictos lo que te ayudan es a crecer, a mejorar, a ser mejor. No estoy diciendo que el conflicto es bueno ni malo. Simplemente es conflicto, es parte de la vida. El conflicto, los problemas, las dificultades son oportunidades de cambios, de mejora, de crecer, de aprender. Y hoy es el mejor momento para resolver los conflictos que hay en tu vida y convertirte en esa pacificadora, en esa mediadora, en esa mujer sabia, ese hombre sabio. No es huyendo, no es escapando, no es ignorándolo, no es centrándote en ti misma y entristeciéndote. La palabra de Dios dice, Santiago 3:17, en Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, los conflictos, mira cómo se resuelven. En la Nueva Versión Internacional, Santiago 3:17, oye lo que dice. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es, ante todo, pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces tú puedes elegir pedir sabiduría de lo alto, pero oye, ¿cómo es esa sabiduría? No es en guerra, no es en pleito, no es en huir, no es en escapar, no es en pelear, en discutir, sino pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sincera, imparcial. Entonces tú puedes hoy elegir ser sabia y pedir sabiduría a Dios. Dice la palabra que el que te falta de sabiduría, pídale a Dios, que te da más de lo que puedas imaginar. Planifica esa conversación poderosa, ora, busca dirección de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:23, el sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. Y leímos que de una mente sabia, como dice en la Nueva Traducción Viviente, provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Entonces hay manera de lidiar con el conflicto siendo sabio, usando palabras sabias, pidiéndole sabiduría a Dios. Tú quieres tener una conversación significativa, asertiva con alguien en medio del conflicto y las dificultades. Entonces es importante que planees, que ores, que pidas sabiduría a Dios. Que tú le digas, Señor, necesito que me enseñes, que me guíe, que me dé sabiduría. Enséñame qué decir, enséñame cuándo de decirlo, cuándo debo hablar. Enséñame cómo decirlo. Y haz la oración, ora, planifica. Esa oración de la paz, no sé si la has escuchado, de San Francisco de Asís, que dice, Señor, usa mi voz como un instrumento, donde haya paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde
haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oye, o sea que tú eres un ente enviado a esta tierra para poner paz, amor, verdad. Donde haya duda, desesperación, fe, esperanza, luz. Pedir dirección de Dios para que tú puedas hacer esto mientras estés en esta tierra. Tal vez estás en un conflicto y te sientes mal porque no quieres estar en el conflicto. Y Dios te puso ahí porque Él sabe que tú tienes lo necesario para poder lidiar con ello. Lo único busca la sabiduría de Dios. Hasta Jesús lo hizo. Jesús en Juan 12:49 dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y la Nueva Traducción Viviente dijo Jesús, yo no hablo con autoridad propia. El Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Jesús no fue por ahí hablando por su propio poder. Él hablaba lo que su Padre, lo que Dios le decía que debía decir, cuándo debía decirlo y cómo debía decirlo. Tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes decir, Dios, usa mis labios, mi palabra, mi mente, mi ser para hablarle a los demás. Usa mis labios para ser un instrumento de tu paz. Donde haya yo odio, donde haya rencor, ponga yo amor. Donde haya este conflicto, esta situación, yo puedo hablar en paz. Porque así es la sabiduría del cielo, dice la palabra de Dios. Entonces, no estás aprovechando esa sabiduría y ese poder de Dios, esa sabiduría y ese poder del cielo. No estás aprovechando tu derecho como hija de Dios. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo. Dice la palabra de Dios, no recibís porque no sabéis pedir. Pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pídele a Dios, dile lo que crees que necesitas y confía en Él para proporcionar lo que Él sabe que tú necesitas. Pero espera, pero siempre recuérdate que hay sabiduría del cielo. ¿Y cuál es esa sabiduría del cielo? Lo acabamos de leer. Así que prepárate en oración, en meditación, buscando presencia de Dios. No te alejes de Él, mejor acércate más de Él. Porque a veces sucede que cuando estás en situaciones difíciles te alejas más. No, acércate más. Antes de tener una conversación difícil con tu jefe, con tu hijo, con tu esposo, con cualquier persona, con tu amigo, busca dirección de Dios. Si vas a tener una conversación difícil, con un conflicto difícil con tu vecina, con alguien que amas o alguien que respeta, ora, planea, planifica. Esta es la única manera de que tú puedas ser eficiente en tus relaciones y en tus conversaciones, que puedas llegar a algún lugar, a alguna parte. Es lo que dice la palabra, de una mente sabia provienen palabras sabias. ¿Y dónde encuentras esa sabiduría? ¿Leyendo mucho? ¿Oyendo a todo el mundo que te diga su versión de las cosas? No, de Dios. Si tú quieres ser persuasiva, si quieres tener conversaciones asertivas, pon tu mente en marcha. Antes de poner tu boca en movimiento, antes de abrir tu boca, pon tu mente en comunión con Dios, a buscar su favor, su dirección, su sabiduría. Y planifica lo que vas a decir, planifica tus conversaciones. Porque es importante tener la cabeza despejada muchas veces antes de hablar, para no hablar cosas que después te arrepientas de hablar. Y acércate a tu conversación con gracia del cielo. En Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En la Nueva Versión Internacional, en Colosenses 4, 6 dice, que tu conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno con sus conversaciones. O sea, lo que te está diciendo es que seas cordial y amable. Entonces, si practicas este versículo, te vas a volver una maestra de la comunicación, una buena comunicadora. Y la única manera de tú asegurar que tus palabras sean sazonadas con sal, oye, qué bonito, amena, de buen gusto, con gracia. Ahí en medio del conflicto, no tienen que ser palabras rudas, hirientes. No, palabras sazonadas con sal. La única manera es decirle, Señor, habla a través de mí, úsame, dame sabiduría. Planificar, orar, esperar con paciencia, no cuando tú quieres, con paciencia. ¿Alguna vez a ti te ha pasado que tienes un conflicto y estás loca por resolverlo y metes la pata inmediatamente?
O quieres tener una conversación muy importante sin orar, sin buscar dirección, sin pedir sabiduría, sin planificar. Y cuando has hecho eso, ¿cuál es el resultado? Una guerra. Cuando oras, muéstrate a Dios, Señor, no sé qué decir ni sé qué hacer. Espero tu dirección, pero sin desesperación. Señor, dirígeme cuándo debo decirlo, cómo debo decirlo. Usa mi boca para hablar. Y así vas a poder tener una conversación clara, una conversación efectiva, asertiva. Así que recuerda que la manera en que tú evades o resuelves los conflictos, los problemas y las situaciones habla más de ti que de los demás. Por eso es importante entender que estos conflictos, dificultades que estás pasando son parte de tu vida mientras estás viva. Entonces no es si tienes conflictos, dificultades y problemas, es cómo resuelves los conflictos, las dificultades y los problemas. Cómo tienes conversaciones eficientes y asertivas con los tuyos, con tu jefe, con tu matrimonio, con tus hijos, con tus amistades, con tu familia. Cómo tú dejas que la sabiduría de Dios te dirija en tus conversaciones. Cómo puedes tener una mente sabia para hablar palabras sabias y persuasivas en medio de las situaciones que estás viviendo. ¿Cómo tú vas a usar tus palabras la próxima vez que te encuentres en un conflicto, en un problema, en una situación? Te leo en los comentarios. Espero que esto te haya servido y te ha ayudado muchísimo. Y si todavía sigue la situación, recuerda buscar ayuda. Si quieres mejorar tus relaciones, resolver tus conflictos y solucionar situaciones difíciles en tu vida, puedes elegirme como tu coach y mentora transformacional para guiarte en el proceso. Solo envíame un mensaje a holacasanchez@gmail.com. Bendiciones contra todo pronóstico.